economía tan complicada, ¿no? Donde uno siempre supone que desde el punto de vista de acción política, y vos que conocés de política, aunque jamás recomendarías estas recetas, pero desde el punto de vista de la lógica formal uno supone, tanto Macri como algún otro del área de economía de él, intentan, entre otras cosas, que la parte fea se conozca ahora, se aplique ahora, y que después se vea luz al final del túnel, porque, digamos, el año que viene es el año electoral, y es preferible que se conozcan los tragos amargos ahora cuanto antes, se digieran cuanto antes, y se avance. Pero me parece que está dejando muchísimas secuelas, ¿no? Todo este conjunto de medidas, empezando por tarifazos, empezando por una inflación, que si, digamos, yo te la tuviera que vender y fuera cercano al gobierno, te digo, bajó un 40% el índice de acuerdo al índice de mayo, que ya era alto, porque era 7% y era 3,5%. Pero bueno, sabemos que sigue habiendo complicaciones con la inflación. ¿Por dónde te parece que habría que empezar? Mira, hay tantos temas. Ojo que la inflación, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires dio 5%. Ah, Vos entonces, estabas, alguna estimación del día de ayer, que había muchos datos dando vuelta, pero... No, porque se han agarrado el mejor índice, que creo que era el índice Congreso. 3,5 sí, daba, ¿no? Sí. Está bien. Pero el IPC de la ciudad dio 5, así que es un número difícil. Bueno, hay muchos temas, sin duda fue un semestre económicamente muy malo, en la lógica del gobierno de realizar ajustes necesarios en función de la herencia recibida, y sin ninguna duda se ha incrementado la pobreza, la indigencia, ha caído el salario real. Pero eso es algo que el gobierno admite, lamentablemente lo plantea como un momento necesario, pero yo el dato que quiero agregar, que para mí enciende alguna luz de alarma en el gobierno, plantea cierta interna, es la falta de apoyos o las quejas que están planteando los industriales, ¿no? Porque vemos hasta el momento que el sector agropecuario, anteayer Echeverría, que es el presidente de la sociedad rural, planteaba su beneplácito porque están teniendo una temporada muy buena, por las ventas que están logrando al exterior, porque tuvieron beneficios impositivos al disminución y quita de las retenciones, y bueno, también porque se incrementó el tipo de cambio. Sin embargo, desde el punto de vista de los industriales y más de aquellos que venden en el mercado interno, la situación no es tan buena, porque el consumo ha caído y también se han incrementado muchísimo los costos. Y ahí hay un punto de tensión, por lo menos en mi opinión, que plantea una queja ya no de sectores políticos parados en la vereda de frente, sino de sectores económicos que han tenido o quizá tienen todavía cierta expectativa en el gobierno. Y el dato de la inflación de mayo, que todos esperaban que sea menor al que finalmente se publicó hoy, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires del 5%, pero ayer se veía repasados los datos de las diferentes consultas, incluso del IPC Congreso, la mayoría de las estimaciones era un poco menor. Sí. Con este 5%, el acumulado de la inflación... Ojo, porque creo que lo que vos decís de las consultoras tiene que ser un promedio de todas las provincias. Entonces por ahí puede haber bajado. Es verdad, sí, aclaremos eso, ¿no? Aclaremos que este es el índice de precios de la ciudad, pero que en general siempre... Lo que me quiere decir que el gobierno sería incoherente, porque hasta ahora venía tomando el índice de capital. Claro, porque y entonces, como no le conviene, porque es más alto, toma otros. Claro. El gobierno, como todavía el índice de precios del INDEC, digamos, no está regularizado por todo el proceso que están llevando adelante, se toman como referencia el de la Ciudad de Buenos Aires y el de San Luis. Sí. El de San Luis, yo hasta donde pude ver todavía no se ha publicado. Hoy recién se publicó el de la Ciudad de Buenos Aires, que da un acumulado para todo el año 2016 del 25%, y la variación interanual, esto es decir, la variación entre mayo 2015 y mayo 2016, da un 44,4%. Es decir, para que se cumpla la profecía del ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, tendría que haber cero de inflación de acá hasta enero. Sí. Imposible, ¿no? ¿Qué hacemos? Imposible. Convocamos al mago Capria, lo que plantea el gobierno es que, bueno, son los impactos son los meses donde más impactan las tarifas. Sí. Entonces, bueno, ese efecto se va a ir desacelerando. Hay una política muy fuerte, muy agresiva, ¿te acordás que le hemos planteado, de suba de las tasas de interés? Que eso desincentiva, digamos, desinfla los precios, porque
baja el nivel de consumo, encarece el crédito y también elimina las presiones contra el dólar. Claro. ¿No? Contra la suba del dólar me refiero. Tenemos un dólar muy barato, está a 14 pesos casi redondos, que es un nivel bastante bajo y viene en un sendero muy estable. Que buscó el gobierno, que era tener un dólar alto para exportar bien, sustituir importaciones, ya se disipó, porque hay un dólar bajo otra vez. Hay un dólar bajo, por supuesto, que es más alto que el año pasado, pero como yo te planteaba, en realidad lo que se toma como referencia para medir el nivel de competitividad es el tipo de cambio real, ¿no? Es el poder adquisitivo de los dólares en Argentina. Sí. Entonces, subió el tipo de cambio nominal, pero también subieron los precios. Acá no tengo exactamente la cuenta, pero en enero la competitividad aumentó mucho. El tipo de cambio real, luego ese incremento se fue desgastando y hoy debe estar en niveles, me animo a decir, un poco por encima a los del año pasado, pero igualándose, una tendencia a igualarse. Porque el dólar se mantuvo estable, dijimos está en alrededor de 14 pesos, pero los precios locales internos aumentaron. Entonces eso desgastó la competitividad y se tiende a un atraso del tipo de cambio. Pero por lo menos para el sector que exporta, como tuvo otros beneficios, por ejemplo las quitas de retenciones, lograron una utilidad muy grande. Quitas de retenciones en exportaciones primarias, no en productos valor agregados ni nada. Para ellos no hay ningún beneficio impositivo. No, para ellos no hay ningún beneficio impositivo. Entonces se complica porque, digamos... Pero no tenían grandes impuestos, digamos. Ya no tenían una carga impositiva importante. Claro. Pero bueno. Bueno, volviendo al tema de la inflación, decía, un 5%, un poco más de lo que se esperaba por lo menos, o de los números que daban a nivel nacional estas consultoras que se habían publicado ayer. Sin embargo, el gobierno, por supuesto que lo mira con preocupación, pero entiende que se empieza a desacelerar la inflación. A tal punto que ayer martes, las tasas de interés que determina el Banco Central, ¿no? Que preside Federico Sturzenegger, las tasas de interés de las LEBAC, ¿se acuerdan que estaban mirando eso, llegaron a estar 38% a 35 días, que era un negocio muy importante, muy interesante? Se daba la bicicleta financiera en la cual se compraba LEBAC y también se compraba dólar futuro para tener una renta financiera en pesos y garantizarte dólares baratos. Bueno, hay mucha gente que sigue haciendo dinero de esa manera. Bueno, bajó un poco la tasa de interés, si no me equivoco. Ya la había bajado, no me acuerdo exactamente en qué monto quedó, pero es en 34%, si no me equivoco. Viene bajando. El punto es que viene... ¿Por qué crees que las baja? Porque ya entiende que no hay tanta presión, porque entiende que no va a haber tanta derivación hacia la compra del dólar en este contexto. No, creo que sabe que es muy, muy riesgoso mantener la tasa de interés mucho tiempo muy alta porque enfría la economía, ¿no? Y también porque es lógica que tiene una concepción monetarista, digamos, de la inflación en la cual hay un vínculo entre la cantidad de pesos circulantes y el nivel de precios. Ya ha logrado ciertos objetivos de desaceleración, ha disminuido la cantidad de dinero, ha absorbido, digamos, muchos pesos y de esa manera ha incentivado o ha logrado que se desacelere el ritmo de crecimiento de los precios, en su lógica, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hay tasas de interés tan altas, se absorbe tanto dinero, por supuesto que se disminuye la cantidad de dinero, en la lógica monetarista eso haría caer la inflación, claro, pero hay otra vía, o por lo menos lo que yo planteo es que cuando tenés tasas de interés tan altas, desacelerás el nivel de consumo, haces caer el nivel de actividad, y cuando cae el nivel de actividad, por supuesto, hay una tendencia a que bajen los precios. Vamos a dejar esta pendiente, nos vamos a ir a una pausa, lo dejamos pendiente esto para Leandro Moretti, el tema, a ver si entendí mal o entendí bien, ¿no? Con las tasas altas secás la plata para que no haya tanto corrimiento al dólar, pero de repente hay una competencia de masas de dinero hacia lo especulativo y hacia lo productivo. Exactamente. No me lo contestes ahora, hay un vuelco hacia lo especulativo. ¿Cómo sigue este capítulo o lo ves trabado? Mira, es así, hace tiempo que se viene dando esta tasa de interés, esta bicicleta financiera que en la Argentina ya ha sucedido, pero se combina también con un dólar estable y relativamente barato. ¿En qué dimensiones así? No tengo el número exacto, pero si no me equivoco el stock de letras del Banco Central asciende a algo así como 500.000 millones de pesos. Es una buena cantidad de dinero, es endeudamiento del Banco Central, que es en pesos, para el banco no es algo terriblemente grave, pero es un salto en este instrumento, en esta herramienta, por lo menos comparado con periodos anteriores. Yo creo que el riesgo
de esta política, más allá de mantener una tasa de interés alta y atraer crédito que podría ir al sector productivo, es que se combina con una tasa con un tipo de cambio, digamos, del dólar muy estable y relativamente barato en un momento muy particular, ¿no? Porque ha ingresado un buen nivel de deuda, ¿no? Por lo menos en este primer periodo del gobierno. Estamos en un momento en el cual se liquidan los dólares de la producción agropecuarias y también han caído las importaciones de productos o partes de bienes de consumo, ya que bajó el nivel de consumo en general, ¿no? Entonces es un momento donde hay muchos dólares, por eso está barato, pero cuando se acabe quizá la bicicleta financiera, cuando se acaben los dólares que vienen de la exportación y empiecen a escasear un poco más, se empieza a generar una tendencia a devaluación y al alza del tipo de cambio, cosa que para el gobierno es una disyuntiva, porque algunos sectores van a reclamar quizá más competitividad exigiendo un mayor tipo de cambio, pero sabemos que cada vez que aumenta el tipo de cambio se aceleran los precios y eso genera más inflación y genera mayor pérdida del poder adquisitivo. Claro, da la impresión que no podemos salir de ese círculo vicioso que está describiendo también. Uno se pregunta si el gobierno nacional no fue bastante emotivo, por así decirlo, o imprudente en anunciar buenas noticias a plazo fijo, por así decirlo. Está bien que hay que llevar optimismo a la gente, yo estoy de acuerdo, pero lo del tema del segundo semestre, y el segundo semestre es... lo del tema de que iba a mejorar, bueno, lo de mejorar la inflación, si a esto le llamamos mejorar, bajar de un 7 a un 4 o 5%, es mejorar técnicamente, pero no es la mejora que uno está esperando. Digamos, ¿tiene que seguir de esta manera el gobierno anunciando cosas que no se sabe si se van a cumplir? Una inflación al 25% anual que ya se incumplió, el tema de una reactivación al segundo semestre, el tema de una baja sustancial de la inflación, la profecía autocumplida que dicen que quieren que se concrete. No sé por dónde. Y con la inflación pareciera que ha sido a conciencia, era poco creíble una inflación del 25%, pero políticamente se vieron obligados a hacerlo en su lógica, o por lo menos desde su perspectiva, porque tenían que posicionarse con algún número para condicionar las paritarias. Entonces, imagínate si hubiesen dicho no, la inflación este año va a ser 35, bueno, ni un gremio te iba a aceptar un incremento por debajo de ese porcentaje. Y incorporo el tema de las paritarias porque es una complicación y un tema pendiente, ya que el gobierno quiso o forzó a cerrar paritarias a muchos sindicatos que lo hicieron en términos semestrales e incluso algunos en términos trimestrales, cosa que siempre o para muchos gobiernos es arriesgado, es complicado porque te implica negociar 2 veces en el año, ¿no? Y bueno, en una coyuntura tan particular muchos gremios cerraron paritarias fraccionadas, semestrales en su mayoría, entonces a partir de julio y agosto se reabren muchas paritarias. Claro, claro. Bueno, incluidas las provinciales, ¿no? Recordemos que en la provincia recién terminaron de cerrar algunos acuerdos, los judiciales y los médicos, los estatales cerraron una parte. Me sorprendió lo de los médicos, pues cerraron por debajo de lo que estaban pidiendo, ¿no? Sí, cerraron bastante por debajo de lo que estaban pidiendo. Cerraron 25%, pero con una obligación de reapertura en agosto. En agosto, lo que dicen ellos, esos cerraron críticamente, ¿no? No lo hicieron con mucha conformidad, con muchos cuestionamientos. No, pero como venían sosteniendo un plan de lucha bastante intensivo, uno suponía que iban a continuar. Incorporan en sus argumentos y justificaciones muchos logros vinculados a designaciones, equipamiento, a mejoras. Por ahí consiguieron logros monetarios que los venían ansiando y que ven que se concretan. Claro, ¿no? Lo que pude leer, lograron otras reivindicaciones que no son estrictamente es el porcentaje de incremento salarial, bueno, un 25%, y en agosto supongo que estarán juntando fuerzas para ir con todo. Los judiciales lograron un buen aumento, que es el 29, si no me equivoco. 29 más un piso del 3,5 en la segunda sentada, digamos. Así es, 32,5. Sí. Que digamos, desde ese punto de vista, yo soy gremialista y digamos, lo puedo ver más desde el punto de vista de que las expectativas no se concretan un 100%, pero si me permiten negociar en una segunda paritaria, bueno, ahí puedo expresarme con toda mi libertad. Y ojo, que puede ser también una presión extra para un gobierno, en este caso provincial, donde sabe que ya es la segunda paritaria de acá hasta fin de año y que si no hay acuerdo, muchachos, esto puede no tener resolución, ¿no? Porque digamos, si en la segunda paritaria vos estás pidiendo un 20
y te dicen 6, 7, 8, 9, y no pasa de ahí. Pueden haber planes de lucha sin solución de continuidad de acá hasta diciembre, ¿no? Por eso te decía que la política del gobierno ha sido arriesgada en ese sentido de firmar ese tipo de paritarias en una coyuntura económica muy difícil, pero si todo se da como está planteado, por lo menos en los acuerdos ya firmados, en agosto se reabre la negociación para muchos sindicatos. Bueno, estatales incluidos, ¿no? Claro. Estábamos hablando de otro tema antes de las paritarias y nos fuimos por las ramas, me parece. No, te estaba hablando de la política general, de la inflación que ha planteado el gobierno, y estábamos charlando respecto a los pronósticos que a esta altura parecieran errados, ¿no? De una promesa de reactivación y mejora en el segundo semestre que pareciera estar cada vez más lejos. Pero quería traer el tema del día, ¿no? Vinculado a estas políticas, a estas proyecciones, que es la ley ómnibus, que se está discutiendo en este momento. Lo de blanqueo, jubilados. Claro, es un paquete, una ley que incluye una gran gama de temas muy diferentes, y que para mí se juega una posibilidad del gobierno, por lo menos está poniendo muchas fichas a que esta ley se apruebe y a que el blanqueo sea exitoso, para asumir una forma un poco heterodoxa, digamos, de endeudamiento, ¿no? Heterodoxa no en términos de la teoría económica, sino aprovechando el blanqueo, aprovechando la cantidad de capitales que tienen argentinos no declarados y en otras partes del mundo, perdonarles su deuda fiscal para lograr un buen nivel de endeudamiento y con eso tener dinero frescos para lograr reactivar la economía. Ellos están pensando principalmente en un gran plan de obras públicas. Bueno, acá en la provincia también la gobernadora lo ha anunciado con fondos nacionales, y que ese sea su perspectiva, su elemento que permite darle alguna proyección y alguna expectativa de mejora a la economía argentina. De eso que quería hablar con vos, pero quería ir a una nueva pausa para hablar justamente de eso, de los efectos que puede llegar a causar el plan de obras públicas, esperemos que positivo, en cuanto a niveles de inversión, y si es de tanta dimensión como está prometiendo este gobierno, que puede llegar a generar una influencia importante en la reactivación de la economía, o solamente en algún rubro o en alguna parte. Por Leandra Moretti acabamos de tener nuestra propia paritaria de cómo cerrar el programa, con qué contenidos. Entonces el acuerdo es: al principio me habla del plan de obras públicas y después hablamos de la ley ómnibus, porque justamente se está tratando en el Congreso por estas horas. Plan de obras públicas, lo que uno siempre supone, y recordando la visión keynesiana en la inversión pública, que si no tenés una buena inversión privada, un plan de obras públicas siempre viene bien, porque dinamiza, porque genera compras de materiales, demanda de trabajo intensiva, esa demanda de trabajo puede generar consumo. Se habla de un plan de obras públicas importante. ¿Es tan importante para lo que uno pretende en cuanto a reactivación de la economía? Mira, a nivel provincial es importante porque en comparación con las gestiones anteriores no se hizo mucha obra pública. En mi opinión sigue siendo poco. Anunciaron un plan general de obras públicas y un plan hidráulico, anunció la gobernadora, que ahí un poco le dio en la tecla, ¿no? Ya que era una demanda bastante sentida por los bonaerenses. Son anuncios, veremos de qué forma se van a ir cumpliendo, ¿no? Todo este paquete de leyes de emergencia y modificaciones estatales, digamos, están vinculadas a garantizar una dinámica de obras públicas y de licitaciones mucho más veloz, ¿no? La verdad que por ahora son anuncios, hay que esperar a que se vayan cumpliendo. En lineamientos con el gobierno nacional también se van a impulsar grandes paquetes de obras públicas, esperando que eso pueda reactivar la economía. A la pregunta concreta de si eso alcanza o no, yo en principio diría que no. Sin duda que las obras públicas tienen un nivel de multiplicación muy grande. Por cualquier actividad, obra dentro del rubro construcción tiene consecuencias inmediatas sobre la economía, pero yo planteo ciertos reparos porque si no hay una mejora en términos de salario real, yo creo que todo nivel de actividad deja de estar impulsado por el consumo. En la lógica o en la visión económica del gobierno, la construcción y este plan de obras ambicioso
generaría mayor productividad y mayores incentivos a la inversión privada. Eso veremos, es lo que está por verse, pero tiene coherencia interna, tiene un sentido, tiene un objetivo. Se empezarían con fuerza el segundo semestre y supuestamente las consecuencias positivas se tendrían que ver el año que viene. Y enganchando con el segundo semestre, pero del año que viene. No sé. Es terrible. La verdad que esperemos que la reactivación económica no tarde en llegar, porque la verdad que la depresión del consumo y la depresión de la actividad genera pobreza, genera desempleo, eso no es buena para nadie. Yo sabes que tengo críticas, digamos, a esa lógica, pero tiene su coherencia, ¿no? Bueno, y vamos a combinarlo con esto que también el gobierno nacional intenta que sea en parte reactivador de la economía. Por un lado, el mejoramiento a los jubilados vía rectificar, creo, el tema del pago de juicios, corregir algunos pagos de jubilaciones y el blanqueo, que supone que lo que le faltó a este gobierno, no sé si figura en la ley ómnibus, vamos a corregir, si hay algún blanqueo condicionado a inversiones productivas, creo que no. Pero bueno, empezá por donde quieras. No, este no tiene, no. Bueno, es un paquete, esta ley es un paquete de leyes, en verdad, ¿no? En términos jurídicos, la verdad que es algo muy complejo. No sé si es cuestionable legalmente o no, pero suena un poco raro que en una ley haya tantas medidas tan diferenciadas. Y es muy importante para el gobierno porque leyendo una coyuntura internacional muy extraordinaria, en la cual se van a empezar a revelar e intercambiar información los diferentes países, principalmente los de la OCDE, ¿no? Entonces pareciera que mucha gente va a querer blanquear, va a querer salir de la oscuridad, por lo menos de la opacidad, sus dineros, sus capitales. Y por eso es una buena oportunidad para tratar de repatriar capitales. Bueno, eso es lo que ha planteado el gobierno. También han planteado sectores de la oposición, incluso del peronismo, del PJ, han planteado que es una buena oportunidad para tratar de que los capitales de los argentinos que no están declarados o están afuera vuelvan. Bueno, eso es como una parte o una pata, digamos, de la ley, y la otra pata es el pago de la deuda previsional, que hay más o menos 60.000 fallos ya firmes, en el cual, a través del cual se les debería actualizar los salarios jubilatorios con deudas que van desde los 100.000 pesos hasta los 400.000 pesos, ¿no? Sí, bueno, claro. Esas son, se entrometen en esta línea. Esas son las dos patas de la ley. Después incorpora una serie de elementos menores que no tienen que ver directamente, como por ejemplo el pago de bienes personales, que en un primer momento el gobierno planteaba o lo había redactado de forma de que desaparezca en el 2019, ¿no? Bienes personales, recordemos que es un impuesto a la propiedad, que hasta hoy pagan bienes personales quienes tienen bienes por más de 350.000 pesos. Bueno, con esta ley se va a ir incrementando ese valor hasta llegar al, por acá tengo el número, 900.000 pesos si no me equivoco. Se va a ir reduciendo, ¿no? Del 2016 hasta el 2019 y después se va a seguir actualizando, porque en el 2019 lo querían eliminar. Una de las condiciones que el masismo puso para votar es que no se elimine ese impuesto, ¿no? Otra de las medidas... Te quería preguntar esto, lo de mejoramiento de retroactivo, de haber a los jubilados, ¿en cuánto puede influir en la reactivación? ¿O en nada? ¿O la industria farmacéutica? No, puede. Los jubilados compran muchos remedios, cosas así, pero... son más o menos 300.000 millones de pesos que se deben a jubilados. Ese va dinero que va a generar directamente al consumo. Eso es lo importante, ¿no? Sí, es un elemento que podría... Dentro de tanta pálida es una buena noticia. Sí, la verdad que se pague la deuda de los jubilados, nadie puede estar en contra. Lo que no sabemos es con la repatriación de capitales, cuántos van a ser de naturaleza especulativa que por ahí nos compliquen la economía desde el punto de vista de un sub y baja del dólar, lo que pasa es que, me corrijo, ¿por qué no es exactamente repatriación? Es declaración, no es obligatorio que vuelvan. Simplemente lo tenés que declarar y pagar impuestos. Entonces los trae cuando quiere, pero ya los declaró. Claro, lo declarás y pagás impuestos. Hay diferentes variantes. La verdad sería más o menos. Claro. Pagás un impuesto, pero no pagás todo. Digamos, Melconian, ¿habrá pagado la declaración? Por eso que dijo. No, sí, creo que sí, pagado, supongo. Qué fuerte la Melconian, ¿no? Que tenga el 85% de su patrimonio afuera. Puede ser el presidente de la Nación. Ahorrando desde hace mucho tiempo. Tiene una consultora que seguramente le va muy bien. Que anda muy bien, eso no hay que cuestionarle al señor presidente de la Nación. Sí, acá hay uno de los ministros provinciales que trabajó mucho en esa consultora. ¡Epa! No lo voy a traer más a Leandro Moretti. Bueno, después me contás fuera del aire. Bueno.
Qué impresionante. No, pero figura en su Maneja data, currículum, señor. no es que... ¿Eh? no, es todo- ¿Lo viste en el currículum? Sí, sí. Muy bien. No, no es una consultora con reputación, reconocida que siempre ha dado buenas predicciones, no es que... Y trabaja con no estoy Melconian. de acuerdo. No, trabajó, trabajó. hace varios años que tiene esa consultora Melconian. No hay ningún pecado trabajar en este país, Claro, me parece, no. ¿no? Está bien, Bueno. vos criticás las tendencias, la ideología, está perfecto. Bueno, Leandro, no sé. nos Te estamos decía, lo despidiendo. del blanqueo, no es obligatorio de que vuelvan los capitales. Ujú. Tenés que pagar, tenés que declarar y pagar, ¿no? Mm. Es un perdón fiscal porque vos no pagás todo para atrás, ¿no? Depende, tenés entre un 10 un 15%. Y pagás porque una depende- suma para seguir en carrera en el día de mañana si querés traer la guita y demás. Claro, claro. Después hay diferentes variantes Mm. de lo que pagas en función si la traes, en qué lo invertís. Si compras títulos públicos y no Mm. los vendés, los retenés por 6 años, ahí no pagás. No Mm. pagás el costo fiscal de blanquear. Entonces, Sí. para el gobierno es muy beneficioso porque primero va a recaudar mucha plata Mm. y después podría obtener fondos frescos con los cuales financiarse. Está claro. Entonces, por eso le está poniendo muchas fichas a esta medida, bueno, en un contexto político muy particular, ¿no? Por todo el caso de este señor José López, que Claro. la verdad que está tapando todas las tapas, está siendo tapa Él diaria. quería digamos. blanquear. Él quería Él ir quería hasta la FIP, pero blanquear. tenía que cruzar por un convento Con Dios antes quería blanquear. y dejar ahí justamente. Claro, es que mejor que blanquear, que somos creyentes, blanquear con Dios es lo mejor que puede pasar. Bueno, Leandro Moretti, muchísimas gracias.